¿Qué son y cómo funcionan los frenos con ABS? En este vídeo te explicamos cómo funciona este sistema y su importancia para la seguridad de las motos, además de cómo sacarle provecho. Saludos a todos los motoristas y bienvenidos al canal de Moto1 Pro. Las siglas ABS vienen del alemán y significan Sistema Antibloqueo de Frenos. Cuando una rueda se bloquea, pierde su capacidad de dirección. En los coches esto implica que el vehículo es incapaz de responder a la dirección, pero en las motos es incluso más grave. Un bloqueo de rueda delantera casi siempre termina con una caída y un bloqueo de rueda trasera también puede desestabilizarnos mucho y acabar también en una caída. Este sistema se inventó para los aviones, apareció en los coches y más tarde llegó a las motos. Hoy en día todas las motos de más de 125 lo tienen que tener obligatoriamente, así que es un sistema bastante común. Pero vamos a entender cómo funciona y cómo sacarle provecho. Aunque siempre se habla de frenos ABS, en realidad es un sistema bastante complejo, sobre todo en las versiones más modernas, y que no solo implica el sistema de frenos y los sensores en las ruedas y el sistema hidráulico, sino que, como digo, en los sistemas de última generación implican una centralita inercial, la famosa IMU, que es la que gracias a acelerómetros sabe en qué posición está la moto y qué está haciendo en ese momento, ¿no? Para decidir de la forma más inteligente y segura posible cómo actuar. ¿Y cuál es el funcionamiento básico del ABS desde el principio? Pues es bastante sencillo de entender. Cada rueda tiene un sensor que mide su velocidad y sobre todo cómo varía esa velocidad. ¿Por qué? Porque el cerebro que recibe, la centralita electrónica que recibe esa información, en función de cómo es esa variación de velocidad, se da cuenta si esa rueda está a punto de bloquear. Porque esto siempre funciona anticipándose. La centralita conoce cuál es el agarre de los neumáticos y la velocidad del vehículo y su capacidad de aceleración y desaceleración, y si una rueda está reduciendo mucho su velocidad, es que está a punto de bloquear. En ese momento es cuando el sistema suelta un poquito de presión de frenada para que no llegue ese bloqueo. Los primeros sistemas eran un poco más primitivos, no calculaban tan rápido y además la intervención de la parte hidráulica de soltar el freno pues también llegaba un poquito más tarde y sí podía haber pequeños bloqueos. Los sistemas actuales funcionan tan rápido que a lo mejor no llega ni a producirse el bloqueo, sino que el sistema lo previene detectando pues esa reducción de velocidad de la rueda. Cuando entra en acción, como digo, suelta ligeramente presión de frenada, pero luego inmediatamente, cuando detecta que la rueda ya vuelve a tener una aceleración, es decir, que no está a punto de bloquearse, sino que está girando, pues vuelve a aplicar frenada. ¿Esto cómo lo notas cuando conduces? Pues son una especie de pulsos que pueden ser muy rápidos. En los ABS antiguos era una pulsación de la maneta que lo notabas claramente. En los ABS modernos prácticamente no lo notas, pero lo que sí notas es pues como una pulsación de cómo tú activas el freno y la rueda, en vez de frenar de una forma constante, pues frena de una forma recortada. ¿Por qué? Porque el sistema está evitando esos bloqueos. La auténtica revolución en los sistemas de ABS no solo ha venido por la mayor velocidad de proceso de la centralita y velocidad de actuación de la parte hidráulica. Aparte de bueno, como siempre, todos estos sistemas cada vez son más compactos y a lo mejor la centralita original del ABS de una BMW de los años 80 pesaba varios kilos y ahora las centralitas son realmente compactas, caben en cualquier moto, en un rinconcito escondidas y pesan centenares de gramos. Pero la auténtica revolución, como digo, no solo ha venido por el cambio de velocidad y de tamaño, ha venido por el añadido de otros sensores que más allá de solamente la velocidad de las ruedas y cómo ésta está cambiando, conocen cuál es la actitud de la moto, es decir, cómo pues diferenciar una frenada en línea recta de una frenada en plena curva o de una frenada en un momento en que la moto, cuando estás frenando, además, pues a lo mejor empieza a deslizar la rueda trasera por las condiciones del firme o por la situación en que estaba la moto antes de empezar esa frenada. Todo eso permite hacerlo la IMU, la famosa centralita inercial, y añadiendo pues los cálculos y su capacidad de respuesta, pues los famosos, ahora se le llama ABS en curva o ABS inercial o ABS inteligente. Estos sistemas van más allá de lo que es el mero control de la frenada
y ayudan al piloto a salir de situaciones de forma airosa, ¿no? Situaciones de riesgo que de otra manera pues podrían acabar en un accidente o en una pérdida de control de la moto. ¿Y cómo podemos sacar el mejor provecho desde el punto de vista de la conducción o del piloto o usuario a estos sistemas? Lo primero que hay que hacer es practicar, es decir, saber qué pasa cuando el sistema entra en acción. Hay personas que dicen que no, que les parece muy peligroso y que prefieren saber que tienen un paracaídas, digamos, que en forma de ABS y frenar siempre pues, dentro de los límites más, justitos para que no entre nunca el ABS en acción. Pues es un error, porque el día que estés ante una situación de riesgo y necesites frenar mucho más fuerte, ese día el ABS va a entrar en acción, te va a sorprender y en ese momento no necesitas más sorpresas y más factores descontrolados. Lo que necesitas es tener la situación bajo control para salir de esa situación de riesgo o de ese posible accidente, pues convertirlo en una anécdota. Yo personalmente, cuando me subo a una moto que no conozco, por ejemplo las motos de pruebas, de las primeras cosas que hago en los primeros metros o como mucho los primeros kilómetros que la llevo es precisamente cuando la situación del tráfico me lo permite, es tranquila, no tengo a nadie detrás y demás, hacer una frenada fuerte para darme cuenta de cómo entra en acción el ABS y cómo reacciona la moto. Pues empiezo con el freno trasero, que es el más fácil. Normalmente, si es un scooter, será la maneta izquierda, pero en las motos será el pedal derecho, y provocas un pequeño bloqueo. Así, además, de paso, te sirve para saber el agarre del firme y de los neumáticos. También con el freno delantero puedes llegar a frenar un poco fuerte y en un momento dado apretar un poquito más y darte cuenta cómo llegas al límite del agarre del neumático y empieza a entrar en acción el ABS. Ahí notarás si la maneta vibra mucho o no, o cuál es la reacción de la moto. Por ejemplo, cuando has bloqueado atrás, si además te está soltando ligeramente freno de delante, si estás frenando tanto con la maneta como con el pedal, o si el sistema mantiene bien la independencia de la frenada delantera y la frenada trasera. También hay sistemas que ayudan. Los sistemas más evolucionados de frenada ABS llegan a ayudarte frenando delante, llegan a ayudarte con el freno trasero para que la frenada sea más segura y más estable. Como digo, es muy importante practicar. Practicar con tu moto y descubrir cuándo entra en acción el ABS y cómo lo hace, no solo te ayudará, llegado el caso de una frenada, a salir airoso del riesgo. Es que además, si lo haces varias veces, es algo que te queda en el inconsciente, de forma que el día que alguien te dé un susto, estarás frenando muy al límite de las posibilidades de la moto y haciendo entrar, a lo mejor activando el ABS, y no te sorprenderá y podrás concentrarte en lo importante, porque al final el ABS ¿para qué sirve? No solo para evitar la caída por bloqueo, es algo que en los coches es para lo que se inventó, para poder estar frenando y a la vez dirigir el vehículo para esquivar ese riesgo. Hay otra cosa por explicar. En algunas motos es posible desconectar el ABS. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre, en todas las situaciones, es interesante tener el ABS activo. Y es algo que me sorprende que en los coches no se puede hacer. Que yo sepa, no hay ningún coche que te permita desconectar el ABS. Y, por ejemplo, cuando nieva, es interesante ser capaz de bloquear las ruedas, porque acumulando nieve delante de las ruedas llegas a frenar mejor. Y como todos sabréis, o quien haya conducido con nieve o hielo sabrá, el ABS en coche te deja sin frenos, porque como es muy fácil que inicien el bloqueo las ruedas por el tema del hielo que resbala, pues claro, el sistema va soltando frenos y en la práctica no frena. Pues eso mismo es lo que pasa con las motos cuando están en superficies resbaladizas. Por ejemplo, las motos de campo. Las trail, que son motos que se pueden usar por el campo, sobre todo cuanto más camperas sean, más fácil es que tengan un sistema ABS con un menú que nos permite desconectarlo. En algunas solo permiten desconectar el ABS en la rueda trasera. En otras puedes elegir, si lo desconectas en la rueda trasera, dejarlo menos sensible en la rueda delantera o incluso dejarlo desconectado en ambas ruedas. ¿Para qué sirve? Pues el día que estés en una cuesta abajo con piedras sueltas lo sabrás, porque si tuvieras ABS, poco a poco se irían produciendo pequeños bloqueos y el sistema no te dejaría frenar, te quedarías sin frenos. Si desconectas el ABS, pues simplemente
provocando el bloqueo como tú quieres, puedes llegar a controlar mejor la moto y ser capaz de frenar en esa situación. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya ayudado a entender qué es el sistema ABS y que os haya convencido para practicar con vuestra moto si tiene ABS, para notar cómo entra en acción y ser capaces el día que tengáis un susto de reaccionar sin sorpresas. Seguidnos para no perderos ningún vídeo y no dejéis de leer nuestras pruebas y noticias en la web moto1pro.com, además de nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!